Ya, buenas noches, ¿qué tal, jóvenes señoritas? Ya, bueno, vamos a continuar entonces, mira, con el avance ya, del curso de geometría y justamente para esta semana tenemos el tema de ángulos. Ya, tenemos el tema de angulitos. Ya, vamos entonces a continuar con el tema de ángulos, ¿ya? Ok, ya, ya, muy bien. Supongo que se está pudiendo visualizar la pantalla, ¿sí? ¿Sí, no? A ver, ahorita vamos a ver acá ya. Que me falta aumentar más páginas. Ya unas 10, ¿no? Descarto. A ver, un ratito. Un ratito, a ver, muchachos. Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Mm, a ver, creo que me lo letras. Venir. Ya está. No, aquí resulta. Ya está. Tampoco. Ya, vamos a ver entonces el temita de ángulos, ¿ya? Muy pequeñito, pero no pasa nada así. Vamos a ver. Ya, vamos a escribir nomás, ¿ya? Muy bien, vamos a tocar entonces el temita de ángulos, ¿ya? El tema de ángulos. Ya muy bien. A ver, justamente cuando nosotros estudiamos en geometría el tema de angulitos, debemos tener mucho cuidado de justamente ¿no? diferenciar justamente con también ¿no? con el ángulo trigonométrico, ¿no? Porque justamente acá en el, como les estaba, bueno, les vuelvo a decir, en este tema de ángulos, bueno, en el tema de ángulo geométrico, ya pues vamos a justamente avanzar lo siguiente, y ahí hay que diferenciar del ángulo trigonométrico. Justamente son dos cosas muy distintas. ¿Listo? Pero vamos a ver, mira, cómo es que se forma un ángulo. ¿Listo? Ya, cómo es que se forma un angulito. ¿Cómo se forma un angulito? Un angulito, mira, se forma simplemente ya, por la unión, justamente, por la unión de dos rayos. Ya, por la unión de dos rayos. Listo. Mira, vamos a ver acá, mira, los rayitos. ¿No? Ustedes deben saber, ¿no? Bueno, qué es un rayo también, que eso ya se ha avanzado la anterior semana, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un rayo, ¿no? Un rayo justamente es aquella también figura geométrica en donde justamente tiene un origen, ¿no? Hay un origen, ya, pero no hay justamente, ¿no? No tiene un fin.
¿no? Hay un origen, pero no tiene fin. Ahí, por ejemplo, tenemos un rayo, ¿ya? Y aquí vamos a tener otro rayito. Este es el otro rayo. ¿Listo? Ahora, justamente mira, la abertura que van a tener estos dos rayitos, justamente a esa abertura se le llama el ángulo geométrico. ¿Listo? El ángulo geométrico. Que lo vamos a llamar con la letrita tetita. ¿Listo? Muy bien. Ahora, mira, acá tenemos, por ejemplo, vamos a tener el rayo, como acá tenemos, mira, este es el origen, ambos obviamente de ambos rayos. Ahora, mira, los orígenes de ambos rayos tienen que coincidir para que justamente se forme el ángulo geométrico. Listo, entonces acá mira, vamos a tener, mira, el origen O le vamos a llamar. Listo, y a este le vamos a llamar, mira, por ejemplo, el rayo OA. Y este va a ser el rayo OB. ¿Listo? El rayo OB. Ya está. Ahora bien, ¿cómo justamente nosotros vamos a denotar al angulito? Mira, se denota de la siguiente manera. Ya, se va a denotar de la siguiente manera. Su notación. ¿Cómo es la notación justamente del ángulo geométrico? Mira, vamos entonces aquí a colocar la notación. Listo, sí. Notación. Muy bien. Ahí está la notación. Ya mira. El ángulo geométrico, mira, se va a denotar. En los libros van a encontrar de varias maneras, pero a ver, mira, lo más común de repente es esto, mira. Ya, por ejemplo, es esta de acá, ¿no? Es de esta formita. Te aparece así, ¿no? Y justamente te van a aparecer acá, ¿no? Por ejemplo, este puntito, este vértice, podemos llamarle A, el origen común de ambos rayos O, y el otro de acá, ¿no? El otro puntito B, ¿no? Obviamente son puntitos que pertenecen bueno, a estos dos rayos. ¿Está bien? Por ejemplo, este punto A pertenece a este rayo y este punto B pertenece a este rayo. Claro, se le pone, ¿no? De forma arbitraria para poder saber de qué rayo estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, este es el rayo OA, ya, y este es el rayo OB. Entonces, para eso se le pone justamente, ¿no? Mira, justamente el ángulo AOB se le va a denotar de esta manera, que se le va a llamar como, eso aquí se le llama como el ángulo AOB. ¿Listo? Se le llama como el ángulo AOB. Ya, el ángulo AOB. Ángulo AOB. Ya está, mira. Pero si nosotros queremos saber la medida del angulito, entonces mira, la notación ya también cambia, ¿no? Solamente se le aumenta una M nada más adelante, ¿ya? Y se le coloca lo mismo, ¿ya? Y esto para mí, mira cómo se va a leer. Se lee como la medida, ¿ya? La medida, ¿listo? Del ángulo AOB, ¿listo? Del ángulo AOB. ¿Listo? Entonces de esa manera se va a hacer la notación de un angulito geométrico. ¿Listo? Ya está. Sí, muchachos. Ya, a ver. Un poquito lo vamos a llevar a este costadito. Ya, ahí que está. Muy bien, ahora vamos a ver, mira, justamente cuáles son los elementos ahora, mira, de este angulito. ¿Qué elementos tiene? Y los elementos también los vamos a colocar en la parte de aquí, mira. Los elementos. Ya, ¿qué elementos tiene? Ya, pues ya te lo he mencionado hace rato, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Justamente tienen, pues los elementos van a ser, pues, ¿no? Este, justamente, ¿no? Aquello que lo conforma, pues, ¿no? El angulito. Ya, listo. Elementos. Ya, a ver, vamos a colocar así, mira. Ya. El angulito geométrico va a tener sus lados. Ya, y los lados obviamente son los rayos, pues, ¿no? Vamos a tener como uno de los laditos, el ladito OA. Y el otro ladito que va a ser el ladito OB. Ya está.
¿Qué más tiene? A ver, también tiene un vértice, ¿no? Y justamente el vértice es, ¿no? El origen común, pues, ¿no? De ambos rayos. El vértice. El vértice del angulito. ¿Listo? Que en este caso simplemente es O. ¿Ya? Listo. ¿Qué vamos a ver, muchachos? Vamos a ver ahora justamente lo que es la bisectriz de un angulito, ¿ya? ¿Qué es la bisectriz? Bisectriz. ¿Ya? ¿Qué? La visualización chiquito. Ya. ¿Saben qué? Entonces un poquito más grandecito lo vamos a poner. Ya, para que se note un poco mejor. Ya, perdón, perdón. Saca mejorar esto. Ya está. Ya está, de esto. Ya, ahí tenemos el angulito. Ujú. ¿Qué pasó acá? A ver. Ya está. Ahí tenemos el angulito. Ya, ahora, justamente como le estaba indicando, vamos a ver lo que es la bisectriz. Ya, vamos a ver la bisectriz. Es un poquito que la llevar ahí. Vamos a ver la ya. Bisectriz de un angulito. Vamos a aumentar esto ya. Bisectriz. Ya. Bisectriz. Ya, la bisectriz de un ángulo. Ya está. ¿Qué es justamente la bisectriz de un angulito? Ya, la bisectriz simplemente es aquel rayo, podemos llamarle. Ya. Es aquel rayo que forma justamente con sus lados del angulito ángulos de igual medida. Ya, a ver, ¿eso qué quiere decir? Mire, ya, justamente mira, acá vamos a tener un angulito. Ya vamos a graficar aquí, mira, el angulito. Vamos a tener un angulito. Ya. ¿Qué es justamente ahora la bisectriz? La bisectriz ya, es la siguiente, mira. Justamente, mira. Del origen justamente de estos dos angulitos va a partir justamente la bisectriz. Ya. ¿Y qué justamente es lo que va a hacer la bisectriz aquí? Mira. Lo que va a hacer justamente es dividir este angulito en dos partes iguales. ¿Listo? Lo va a dividir en dos partes iguales. Entonces eso quiere decir que este pedacito de aquí va a ser igual a este otro pedacito de ahí. ¿Listo? Entonces mira, vamos a llamar acá, mira el angulito. Vamos a poner su nombrecito. Vamos a decir que ese es el ángulo AOB. ¿Listo? El ángulo AOB. El ángulo AOB. Un rato ya está. Ahora sí. El angulito AOB. Ya está. El angulito AOB. Y muy bien, a la bisectriz lo vamos a llamar. A ver, la bisectriz lo vamos a llamar lo siguiente. Mm, ya, mira, vamos a cambiar mejor la ya, porque quiero llamar a la bisectriz justamente como OB, dado de que P es la inicial de la bisectriz. Ya. Entonces vamos a cambiar aquí por otra terminación, ¿listo? Ya, vamos a cambiar por esta terminación de acá, como el angulito POQ, ¿listo? Entonces, a la bisectriz, ahora yo le voy a llamar justamente como OB. Ya está. Como les estaba indicando acá, la bisectriz justamente va a dividir este angulito en dos partecitas iguales. Eso quiere decir, mira, que si esto de aquí es alfita, esto también va a tener que ser alfita. ¿Listo? De ahí, mira, se va a cumplir lo siguiente, mira. Ya, acá tenemos, por ejemplo, mira la bisectriz OB. Tenemos la bisectriz OB. Primero, voy a colocar eso. Tengo la bisectriz. ¿Qué tiene?
esta cosa ya. Bisectriz. ¿Qué ha pasado? Ya, la bisectriz OB. Ahí está. Ah, sí. Muy bien. Ya, bisectriz. Ya, OB. Ya está. Justamente la bisectriz lo que va a hacer es dividir este angulito en dos partes iguales. Eso quiere decir de que el angulito POB va a ser igual al angulito QOB. ¿Ya? El angulito POB va a ser igual al angulito QOB. Ya está. Eso es lo que vamos a tener. Y esto lo vamos a hacer acá justo de esta forma. Eso es lo que se cumple. Eso es lo que justamente hace la bisectriz, ¿no? Va a dividir al ángulo en dos partes iguales. A ver, aquí todavía podemos poner también lo que esto va a ser todavía igual a alfa, pues, ¿no? Igual a alfa. ¿Listo? Igual a alfa. ¿Listo? Alfita. Muy bien. Así es, hermano. Ahora, vamos a ver ahora aquí la clasificación. ¿Está bien? Vamos a ver la clasificación. ¿Listo? La clasificación de los angulitos. ¿Cómo es que se clasifica? ¿Ya? Clasificación. Muy bien, en la clasificación, mira, vamos a, bueno, se puede nada más. Ya, clasificación. Repito. A ver, mira. Ya, vamos a hacer la clasificación. Ya, según justamente su medida. Ya, vamos a hacer según la medida. Listo. Ya, según la medida. Ya, según la medida. Ya, según su medida. ¿Listo? Según su medida. Ahora, los angulitos según su medida, mira, se van a clasificar como justamente, a ver, como justamente, mira, vamos a tener el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Listo? Solamente vamos a hacer esas tres clasificaciones. No, porque hay más todavía, ¿no? También, por ejemplo, se puede considerar el ángulo nulo, el ángulo llano, pero solamente vamos a poner esos tres, ¿no? Según su medida, ya, vamos a tener a lo siguiente. Mira. Tenemos, listo, el ángulo, ya, el ángulo agudo. ¿Listo? Ángulo agudo. ¿Y cuándo se dice que es un ángulo agudito? O es agudo justamente. Se dice que es agudo ya cuando la medida de este angulito es mayor a cero, pero es menor a 90, ¿no? Ahí miren, es de esta forma. Mira, gráficamente lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Gráficamente. Es de esta forma. Ya, pues es casi no como el ejemplo que está aquí, pues, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? De forma similar. ¿Listo? Ángulo agudo. Ya, vamos a poner angulito. La medida, vamos a poner que sea, listo, tetita. ¿Ya? Es mira, tetita, ¿cómo debe ser? Tetita debe ser mayor a 0 grados. ¿Listo? Y debe ser menor a 90 grados. Ya está. De esa forma tiene que ser. ¿Listo? Para que sea un ángulo agudo. Ya está. Vamos a ver aquí entonces. Quiero colocar acá, mira, A o B. Vamos a poner ya el angulito A o B.
Listo. A, O y B. Ya está. Muy bien. Vamos entonces, mira, el siguiente tipo de angulito vamos a ver ahora, que justamente es el ángulo ahora, el ángulo recto. Y cuando nosotros decimos que es un ángulo recto, ya, vamos a decir que es un ángulo recto, cuando la medida justamente de este tiene que ser 90 grados, ¿no? Tiene que ser igual a 90 grados. Ya, 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 el ángulo recto. Listo, ángulo recto. Muy bien, mira, la medida de este angulito, como les vuelvo a recalcar, tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Vamos a poner acá, mira, el angulito, tetita también, ya. Para que sea recto, entonces tetita tiene que ser igual a 90 graditos. Ya, tiene que ser igual a 90 grados. Muy bien. Y aquí vamos a terminar el siguiente. Vamos a ponerle todavía nombrecito ya. El angulito A o B le voy a poner, ¿no? A o B. Ya está. Muy bien. Seguimos, miren aquí. El otro angulito es el ángulo, ¿no? Ángulo obtus. Ángulo obtus. Listo, ángulo obtus. Ya está. Y cuando nosotros decimos que es un ángulo obtus, justamente cuando la medida de este angulito, la medida de este angulito, la medida de este angulito tiene que ser mayor a 90 grados, pero menor a 180, ¿no? Mayor a 90 y menor a 180. Mayor a 90 graditos, pero menor a 180 grados. Ya está. Muy bien. Ahí entonces decimos que es un ángulo obtuso. Listo. Bien, solamente esta clasificación vamos a hacer. Esa clasificación, pero esta es la clasificación según la medida, ¿no? Según la medida, ¿no? Según su medida, perdón, ¿no? Según su medida. ¿Ya? Vamos a poner entonces acá lo siguiente. El ángulo A o B te vamos a poner. A o B. Ya está. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la siguiente clasificación. Ya, que lo vamos a clasificar, mira. Ya lo vamos a clasificar ahora según la suma de sus ángulos, ¿ya? Según la suma de sus ángulos. Y luego finalmente vamos a hacer según la posición. ¿Listo? Ya, vamos a ver entonces acá la clasificación, pero según, ya, según, ¿no? Según la suma. ¿Sí? Ya, según la suma de sus ángulos. Muy bien, según la suma de sus ángulos, ya se clasifica, mira, como ángulos, vamos a ver los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a ver los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ángulos complementarios, ya,
complementarios. Listo. Complementarios. Ya, cuando se dice que justamente, mira, acá va a ser justamente, pero cada par de ángulos, ¿no? Vamos a trabajar con un par de ángulos, ¿ya? Cuando se dice justamente que los ángulos son complementarios, ¿ya? Decimos que los ángulos son complementarios cuando justamente la medida o la suma de justamente la suma de esos dos angulitos, o sea, de sus medidas, tiene que ser igual a cuánto? Tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Ahí nosotros decimos que son ángulos complementarios. Mire, vamos a ver acá lo siguiente. Tengo acá este angulito, tengo este otro angulito. Ya veo acá, mira, tengo este angulito de acá, por ejemplo, y otro angulito acá. Ya vamos a llamarle que ese es el angulito tetita. Ya, a este le vamos a llamar alfita. Listo, alfita. Bien, ya está. Vamos a poner entonces, mira aquí, el ángulo A. Entonces vamos a poner que es el origen O. Y acá vamos a poner B. Y acá B o C, ¿listo? A o B y B o C. ¿Ya está? Muy bien, entonces acá ¿qué decimos? Decimos que el angulito, el ángulo, justamente el ángulo A o B, ¿ya? Y el angulito B o C, ¿ya qué son? Son complementarios, ¿no? Son complementarios. Listo. Si dos angulitos son complementarios, entonces se cumple que la suma, ya que la suma, justamente que no, que la más tetita, ¿cuánto va a ser esa suma? Esta suma va a ser igual a 90 graditos, ¿no? Va a ser igual a 90 graditos. Eso es lo que se cumple, ¿no? Para ángulos complementarios. ¿Listo? Ahora, vamos a ver ahora, mira, los ángulos suplementarios, ¿no? Ángulos suplementarios. Listo. Los ángulos suplementarios. Suplementarios. ¿Listo? Y cuando nosotros decimos que dos ángulos son suplementarios, ya también aquí la suma de, bueno, de las medidas de dichos ángulos tiene que ser ¿cuánto? 180, ¿listo? Tiene que ser 180. Después vamos a poner ese angulito de aquí y vamos a tener acá otro angulito. Ya vamos a llamar aquí el angulito alfa y el angulito tetita. ¿Ya? Muy bien, entonces acá vamos a poner, mira lo siguiente, vamos a poner acá el angulito A o B y B o C, ¿listo? A o B, listo, A o B y B o C. Ya está. Entonces, mira, acá vamos a tener que el angulito, el ángulo A o B y el angulito B o C son suplementarios. Son suplementarios. Listo. Entonces, eso quiere decir que la suma de dichos ángulos me va a dar ¿cuánto? 180. 180 graditos. ¿Listo? Ya está. Ahora, hay formas prácticas justamente para poder hallar el complemento y suplemento. Ya, vayamos a mirar complemento. Si yo, por ejemplo, quiero calcular el complemento de alfa, ya, va a ver justamente, ¿no? Lo que vas a hacer justamente para poder calcular el complemento de alfa, simplemente lo que haces es a 90 graditos, a 90 graditos, le restas nada más, ¿no? El angulito alfa. Claro, en los libros a veces te van a aparecer así, ¿no? Hay problemas donde te van a de repente pedir el complemento de tal ángulo. Entonces, ¿qué haces? Solamente al 90 le restas el mismo ángulo.
O sea, dicho de otra manera, el complemento de un angulito simplemente es bueno, lo que le falta para llegar a 90. Nada más. Ahora, el mismo análisis hacemos para justamente el suplemento. Ya, hacemos el mismo análisis para el suplemento. ¿Qué pasa? Ahí. Ya está, ahora sí. Es que hago, mira, si me piden el suplemento, te van a poner así, ¿no? Un S y abajito el angulito. Para el suplemento lo único que haces es a 180 graditos. Ya, le restas nada más, pero alfita, o sea, el ángulo. ¿Listo? Ya, entonces, de esa manera vas a calcular el suplemento del ángulo. Muy bien. Hasta ahí, ¿no? Entonces, esta es justamente la clasificación de los ángulos, pero según la suma de sus ángulos. ¿Listo? Ahora, también tenemos otra clasificación, pero según la posición, ¿no? Según la posición de sus lados también, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver acá, mire, según la posición. Ya, según la posición. ¿Listo? Según la posición. Ya está. Ahí tenemos. Según la posición. Y justamente mira cómo es que se van a clasificar. Ya, según la posición. Bueno, acá vamos a poner según su posición. Ya. ¿Cómo se clasifican según su posición? Según su posición. Mira, según su posición, mira, vamos a tener lo que es justamente lo que son los ángulos adyacentes. Ya vamos a tener los ángulos adyacentes. Ya, ángulos adyacentes. Ya, ¿y cuál dice que son ángulos adyacentes? Ya, adyacentes. Adyacentes, ¿listo? Ya está. Ángulos adyacentes. Ya bueno, decimos que son ángulos adyacentes. Justamente, ¿no? Cuando estos angulitos comparten, pues, ¿no? O tienen un lado común. ¿Listo? Ya tienen, ¿no? El mismo, tienen un lado común, ¿no? Ya, mira, ¿cómo es eso? Ya, por ejemplo, mira, tenemos el angulito. Vamos a colocar aquí, mira, el angulito A o B. Ya, A, listo, O y B. Ya está. Voy a tener otro angulito, B o C. Ya, y te das cuenta, mira, que el angulito A o B y B o C son justamente ángulos adyacentes. Donde justamente el lado común, ¿quién es? El lado común es OB, pues, ¿no? Este es el lado común. Ya, este es el lado común. Lado común. ¿Listo? Lado común. Muy bien. Obviamente también deben tener los mismos orígenes, pues, ¿no? Deben tener el mismo origen o el mismo vértice, ¿no? Los angulitos. ¿Ya? A o B y B o C. ¿Ya? Entonces de aquí voy a tener, mira, que el angulito A o B y el angulito B o C, ya, estos son adyacentes, ¿no? Son adyacentes. Son adyacentes. Listo, señor. Ya, entonces de acá mira que se cumple. Ya, vamos a ver acá lo siguiente. Ya, vamos a poner acá, mira, vamos a poner sus medidas acá. Ya, a esa le vamos a poner alfa. Y a esa le vamos a poner tetita. De ahí, mira, cuando tenemos ángulos adyacentes se cumple que la medida del ángulo A o C
AOC. ¿A qué es igual? Es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. Ya, eso es lo que se cumple cuando tenemos justamente ángulos adyacentes. Listo, esto se cumple. Ya está. Ahí está. Es lo que se cumple. Desde acá, mira, dicho de otra manera, mira. Ya, la medida del ángulo AOC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, mira, ¿cuánto es la medida del ángulo B? Es alfita, ¿no? Entonces sería alfita más la medida del ángulo BOC. BOC es tetita. O sea, alfa más tetita, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. Queda. Vamos a ver, mira, ¿qué más tenemos acá? Los ángulos adyacentes. Ahora, vamos a ver también los ángulos consecutivos. ¿Listo? Ángulos consecutivos. Ya está. Ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. Muy bien, ¿y cuándo decimos que son ángulos consecutivos? Ya, pues, obviamente no tal como su nombre dice, no consecutivos, que justamente vamos a tener uno a continuación de otro, pues, ¿no? Ya, justamente, ¿no? Vamos a tener justamente uno, dos o más, tres ángulos adyacentes en sí, ¿no? Ya, miren, por ejemplo, vamos a tener así, ¿no? Como tenemos un angulito, tenemos aquí otro, y aquí otro. ¿Listo? Entonces, mira, vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a llamar el angulito AOB, BOC y COD. ¿Ya? AOB, BOC y COD. ¿Listo? Muy bien, es alfa, esto va a ser betita y este de aquí lo vamos a llamar tetita. ¿Ya? Que se cumple cuando tenemos ángulos consecutivos. ¿No? De la misma manera, pues, ¿no? Que hemos hecho en la parte de arriba con los ángulos adyacentes. Ya, pero acá vamos a especificar todavía que el angulito AOB, ya, coma, ¿listo? El angulito BOC y el angulito, ya, COD, ¿listo? Son consecutivos. Son consecutivos. Y cuando tenemos angulitos consecutivos, ya se cumple esto, mira también, ¿no? Que la medida del ángulo AOD, esta va a ser igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC más la medida del angulito COD. ¿No? Eso se cumple. Dicho de otra manera, mira, acá sabemos cuánto es la medida, ¿no? De cada uno de esos angulitos. Entonces, A o D, ¿a qué va a ser igual? La medida del ángulo D. A o B sabemos que es alfa. Alfa. Ya. Alfita. Más B o C es betita. Y tenemos que C o D es tetita. Listo. Así nos estaría quedando, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora aquí mira, vamos a ver la última clasificación. Justamente acá vamos a ver. Ya, justamente, ¿no? Esto de acá es conocido, ¿no? Pues, ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Ya está.
Cuando decimos que son ángulos opuestos por el vértice. Ya está, mira, vamos a tener lo siguiente, mira, ya. Ya, decimos justamente que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando estos dos angulitos van a tener tienen el mismo vértice y además los lados ya, solamente son prolongaciones, pues, ¿no? Uno del otro. A ver, ¿eso qué quiere decir? Mira, por ejemplo, acá tengo un angulito, y acá tengo un angulito ahí y acá otro angulito, ya, ahí. Digamos que este angulito es alfa, ya, la medida de este angulito es alfa. Ya, y vamos a colocar que tengo, por ejemplo, el angulito A o B, mira, ya, el angulito A o B. A o B. Ya está. ¿Qué más? Justamente me decía, ¿no? Los ángulos opuestos por el vértice justamente se van a originar, justamente, mira, por la prolongación, pues, ¿no? De los lados de este angulito inicial. Pues eso quiere decir que aquí estos angulitos se prolongan, pues, ¿no? Estos laditos, perdón, vamos a prolongar. Así, y aquí también, ¿no? Algo así, ¿está bien? Ya. Así va a ser, ¿no? Y justamente, mira, con esa prolongación justamente de esos laditos, ya, acá se va a generar otro angulito, que le vamos a llamar tetita. ¿Listo? Y este angulito, mira, todavía para el colmo le vamos a poner un nombrecito también, ¿no? Acá le vamos a llamar el angulito POQ. POQ. ¿Listo? Ya está. ¿Qué se cumple entonces? Mira aquí. Se cumple lo siguiente. Que la medida justamente del ángulo A o B, ¿a qué va a ser igual? Vamos a tener, mira, que la medida del ángulo A o B va a ser igual a la medida del ángulo B o C. Digo, no, P o Q, perdón. P o Q. Ya está. Eso quiere decir que acá alfita va a ser igual a tetita. ¿Ya? Es. Ya está. Muy bien, muchachos, creo que con esto es suficiente. Entonces ya pues una teoría básica sobre el tema de ángulos. Ahora sí, mira, vamos a ver los problemas, que es lo que nos dice. Supongo que lo tiene en su material. En material, ya está. A partir de aquí. A ver, ya, no creo que vamos a ver entre dos. Ya, empezamos por esto, ya. Por esta de aquí. Ya, vamos a empezar por esto. ¿Qué tenemos aquí? Ya está, tenemos este problemita. Me dice, uno, en la figura calcula X, me pide, ¿no? Ya, mira, y ahí justamente tenemos esta figura de aquí, ¿no? Acá, a ver, ¿qué pasó aquí? Este alfita está por demás, ¿no? Este alfita está por demás. Eso no debía ir ahí, ¿ya? Te das cuenta, mira, que tienes ángulos consecutivos, ¿no? Tienes este ángulo consecutivo, 4x, 3x y 2x. ¿Listo? Y te das cuenta que estos ángulos consecutivos, si te das cuenta, forman un par lineal. ¿Qué se llama par lineal? Justamente se le llama, pues, ¿no? Aquel angulito que tiene como medida igual a 180 grados. No, justamente esta forma un par lineal. Entonces, mira, entonces, si yo voy a sumar estos tres angulitos, o sea, 4x, ya vamos a sumar esos tres angulitos, ya, que es justamente 4x, ya, más 3x y más 2x, ya. Esta sumita, ¿cuánto me va a dar? Esta suma que debe ser igual, como te estaba indicando, va a formar un par lineal, y un par lineal justamente es 180 grados. ¿Listo? Entonces tiene que ser igual a 180 grados. ¿Muy bien? Entonces, mira, de ahí, la suma aquí, ¿cuánto me sale? Sale 7x más 2x, me está saliendo 9 veces x. 9 veces x, ¿a qué va a ser igual? A 180 grados.
De aquí entonces, mira, vamos a despejar el valor de x. Entonces, mira, para despejar, el 9 pasaría a dividir, ¿no? A 180. Entonces, de ahí x, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener, mira, 180 entre 9. Pero ¿cuánto me da 180 entre 9? Eso me da 20 graditos, ¿no? Entonces, aquí la respuesta debería ser 20 graditos. ¿Listo? Ya, muy bien. Pasamos, mira, entonces al siguiente problemita. Mira, problema 2. Y vamos a ver qué nos dice este problema. Ya. Problemita 2. Ya, el problema 2 me dice lo siguiente, mira, ¿no? Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Calcular la medida del ángulo AOB. Si la medida del ángulo BOC me dice que es 3 veces la medida del ángulo AOB. Y la medida del ángulo COD me dice que es 40 grados. Ya, y la medida del ángulo AOC me dice que es 120. Ya, mira, vamos a plantear entonces esto ya. Tenemos justamente tres ángulos consecutivos. Ya, el angulito AOB, ya, el angulito AOB, el angulito BOC, BOC, y el angulito COD, ¿no? El angulito COD. ¿Ya? Y hacemos el siguiente planteamiento. Me dice calcular la medida del ángulo AOB. Ya, acá mira, me estaba olvidando de poner acá, ¿no? Acá mira. Este es justamente el angulito AOB. Este va a ser el angulito AOB. Este va a ser el angulito BOC, BOC y COD. Ya, mira. El angulito AOB. BOC y COD. Ya está. Ahí tenemos los angulitos consecutivos. El problema me estaba diciendo, o lo que me pide justamente a mí es la medida del ángulo AOB. Yo no sé esto. Lo vamos a llamar X. Esto es lo que me pide calcular. Ah, pero también me dice que el ángulo BOC, ahí está, BOC, estito de aquí. ¿Cuánto mide? Me dice. Mide 3 veces la medida del ángulo AB. O sea, 3 veces esto me dice, ¿no? 3 veces esta medida. Así es 3 veces esa medida. ¿Cuánto sería entonces? Sería 3 veces X, pues, ¿no? Listo. COD. ¿Cuánto me dice que es eso? 40 grados. ¿Qué más? Ah, también me está dando que la medida del ángulo, ya, la medida del ángulo AOC, ya, pero AOC es esto, ¿no? Ya, AOC es esto, ¿no? AOC vendría a ser esto. A ver, ya, AOC vendría a ser todo eso, ¿no? Ya, o sea, esto es, ¿no? Listo. Esto de aquí es AOC. ¿Cuánto me dice que es AOC? AOC me dice que vale 120 graditos. Y fíjate, mira, ¿no? Lo único que vamos a hacer es lo que justamente tenemos acá, pues, ¿no? ¿Te recuerdas? La medida del ángulo de que es igual a justamente, ¿no? A los ángulos que lo componen, pues, estos angulitos, ¿no? Entonces va a ser de la misma manera aquí, pues, ¿no? Justamente AOC, digo, perdón, AOD está compuesto por AOB, BOC y COD. La suma de esos tres angulitos me debe dar justamente el angulito AOD. Entonces de ahí voy a tener, mira, lo siguiente. Voy a tener que X, ya, vamos a tener que X más 3X más este 40, ¿a qué va a ser igual? A 120. Ya, va a ser igual a 120. Ahí está, ¿no? La suma de los tres. Igual a 120. Muy bien. El 40 pasaría a restar, ¿no? A 120. Si pasa a restar a 120, 120 menos 40, eso me da 80. Ahora aquí, X más 3X, eso me da 4 veces X. ¿Listo? De aquí despejo el valor de X. ¿Cuánto me sale el valor de X entonces? Ah, ya, 4 pasaría a dividir a 80 y 4 entre 80 me da 20. Entonces, X me salió 20, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta, pues, ¿sí, no? Ya, esa sería nuestra respuestita.
Bien. Seguimos entonces, mira. Problemita número 3. Vamos con la 3. Problema 3, mira. Ya, aquí está, ¿no? Problema 3. Ya, en el problema 3 me dice lo siguiente, mira. En la figura calcula alfa, me dice, ¿no? Me pide calcular alfa. Pero si te das cuenta, mira, tenemos cuántos ángulos consecutivos. Tengo uno, 2, 3, 4. Donde te das cuenta, mira, de esos 4, tenemos dos angulitos que son rectos, ¿no? De cómo verifico que son rectos o de cómo me doy cuenta que son rectos. Justamente, ¿no? Los ángulos rectos justamente se representan, ¿no? Con un rectangulito o con un cuadradito, ¿no? Y te das cuenta, mira, que estos ángulos están representados por eso. Por lo tanto es 90 graditos cada uno. 90 grados cada uno. ¿Listo? Ya está. Entonces, esto es 90 grados. Eso también es 90 grados. Ahora, si te das cuenta, mira, estos cuatro ángulos consecutivos a la vez están formando un ángulo de una vuelta. Si forman un ángulo de una vuelta, ¿cuánto es la media del ángulo de una vuelta? Es justamente 360. Eso quiere decir que la suma de esos cuatro angulitos, 4 alfa, más 90 grados, más 5 alfa, más otra vez 90 grados. ¿Cuánto me va a dar esta suma? Esta suma me debe dar 360 grados, ¿no? Me debe dar 360. La suma. Listo. De ahí tengo, mira, que 4 alfa más 5 alfa. Esa suma me da 9 veces alfa. 9 alfa. ¿A qué va a ser igual? 90 más otro 90, 180. Pasa a restar a 360. ¿Cuánto me sale entonces? 360 menos 180. También me sigue dando 180 grados. De ahí despejamos alfa. El 9 pasa a dividir a 180. Y 180 entre 9, ¿cuánto me da? Me da 20. ¿Estamos bien? Muy bien. Me da 20. ¿Listo? Ya está. Entonces, como me pedía mi alfita, ¿cuánto vale alfa entonces? Alfa vale 20. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos acá la respuestita. Me salió 20. Ya, me salió bien. Listo. Muy bien. Pasamos entonces al problemita número 4. Número 4. Ya, ni modo. 4. ¿Qué me dice? Mira. Calcular el suplemento del complemento de 20. Me pide esto, mire. Ya lo vamos a representar. Me está diciendo que calcule el suplemento. Tú sabes que el suplemento se representa con S. Del complemento. Del complemento. Se representa con C. Otra vez del complemento. Otra vez del complemento. ¿Pero de quién? De 20 graditos. Me dice de 20 graditos. ¿Cuánto será eso? Ya, y eso es lo que justamente vamos a calcular. ¿Ya? Ahora mira, para hacerlo de manera más rápida esto, ya, cuando tú tienes una cantidad, mira, una cantidad, vamos a decirlo así, mira, de forma vulgar nada más, porque no vamos a poner ningún nombre todavía. Cuando tú tienes una cantidad par de Cs o de S, lo cancelas nomás. Lo cancelas. O sea, acá tengo, mira, un par. Lo cancelo. Desaparece. O sea que solamente eso me va a estar quedando. ¿Cómo me estaría quedando? Me estaría quedando así nada más, mira. Como S, pero ¿de quién? De 20 graditos. ¿Y cuánto es el suplemento de 20 graditos? Ya sabes, bueno, el suplemento simplemente es lo que le falta a 300, lo que le falta al angulito para que sea 180, ¿no? Perdón, para que sea 180. O dicho de otra manera, puedes hacer 180 menos el ángulo, ¿no? 180 menos el angulito. O sea, menos 20 en este caso.
No, menos 20. Ya está. ¿Cuánto me da esta diferencia? Esta diferencia me va a dar 160. Listo. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Listo. Es mira, de esta manera tú vas a calcular cuando justamente tengas una cantidad par, ¿ya? De Cs o S, o sea, de complementos o suplementos. Pero no te olvides que estos complementos y suplementos tienen que estar de forma consecutiva, ¿sí? Consecutiva. ¿Qué tal de repente así está, mira? Suplemento, de complemento, de complemento, de suplemento. Y de un alfa, por ejemplo. Y me vas a decir, no, pero me ha dicho que cuando hay par lo cancelo. Par, lo cancelo. No, vas a tener cuidado. Tiene que estar de forma consecutiva. O sea, tiene que estar así, ¿no? CC. ¿Está bien? Así, ¿no? Con su forma consecutiva. Entonces acá, mira, fácilmente cancelas esto, ¿no? Cancelas los complementos. Cada par de complementos cancelas. Solamente me queda una C y una S. Y de ahí de manera rápida lo sacas. ¿Ya? El mío nos salió en este caso, en el programita nos ha salido 160 como respuesta. Ya está, 160. Pasamos entonces, mira, al problemita número 5. Problema 5. Problema 5. Ya está, ¿qué me dice el problema 5? Calcula la medida de un ángulo, ya, y me dice lo siguiente, mira, si el suplemento de dicho ángulo, ya, me está diciendo que el suplemento de dicho ángulo, ya, el suplemento de dicho ángulo, ya, vamos a llamar que el ángulo sea alfa, ya, el suplemento de ese ángulo, ¿qué me dice que es? Es igual, me dice, ¿no? Ah, ya, este suplemento me dice que es igual a ¿quién? Al cuádruple del complemento del mismo, al cuádruple del complemento del mismo ángulo. Ah, ya. Es lo que me está diciendo. El suplemento me dice que es igual al cuádruple del complemento. Muy bien. ¿Cómo se acaba el suplemento? Simplemente lo que es lo que le falta, ¿no? Para llegar a 360. O dicho de otra manera, es 180 menos el ángulo, ¿no? 180 graditos menos el ángulo. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 4 veces el complemento. ¿Cómo se calcula el complemento? A lo que le falta 90. O también puedes hacerlo como 90 grados menos el ángulo. ¿Listo? Ya está. Entonces, mira, me estaría quedando así, ¿no? 180 menos alfa va a ser igual a 4 veces 90 menos alfa. Así, ¿no? 360. Ya, vamos a hacer eso 360. Ah, bueno. Por si acaso, este 4 está llegando así, ¿no? Muy bien. Acá lo mismo. 180. Ya, 180 menos alfa, ¿no? 180 grados menos alfa. Menos alfa pasa con más alfa o el 4 alfa me conviene pasar este lado a sumar. ¿No? 4 alfa y acá me queda menos alfa. 4 alfa menos alfa, eso es 3 veces alfa. Ahora, el 180 lo voy a pasar a restar a 360. Y 360 menos 180 me sigue dando 180. Esto, que va a ser igual. Despejamos de aquí a alfita. ¿Cuánto me sale? De ahí a alfa, mire, me va a salir 180 entre 3. Eso me sale 60. 60 graditos. Entonces, ¿cuánto me sale el valor de alfa? Me sale 60. ¿Qué me estaba pidiendo? Calcula la medida de un ángulo. Y justamente ese ángulo, ¿no? Yo lo había llamado alfa, pues, ¿no? Y ahí está, ¿no? El angulito. 60 grados. Bien, seguimos con el problemita 6, mira. Problema 6. Ya, problema 6.
Muy bien, ¿qué tenemos mira para el problema 6? Mira. Ya, se tienen los ángulos consecutivos A o C y C o D. Tal que el ángulo A o B es recto, me dice, ¿no? Ya, si la medida del ángulo A o C me dice que es dos veces la medida del ángulo C o B. Calcule la medida del ángulo A o C. Muy bien, tenemos justamente acá tres angulitos, digo, dos angulitos consecutivos, ¿no? Dos ángulos consecutivos. Tenemos el angulito AOC y COD, ¿no? Y me dice que AOB todavía es recto. Ah, ya, vamos a ver. Ya, así será. Muy bien. Ya, aquí tenemos, mira lo siguiente. El planita me está diciendo que el angulito AOB es recto. Ah, ya. Entonces, a esto lo vamos a llamar AOB. Listo. Ese angulito, a ver. Listo. Acá tenemos el angulito. Primero vamos a poner nombrecitos. AOB y BOC. Ya, BOC. Ya está. Listo. De aquí mi problema me está diciendo que la medida del ángulo AOC, o sea, AOC, allá, medida del ángulo AOC, me dice, ¿no? Ahí, estamos mal, ¿no? Aquí tenía que ser los revés. La emoción, acá tiene que ser los ángulos consecutivos AOC y COB, me dice, bueno, ah, ya, COB, tiene que ser así, ¿ya? Ahora, me está diciendo que el ángulo AOB también es 90, ahí está, ¿no? El ángulo AOB es 90. Ahora, la medida del ángulo AOC, ahí está, AOC, ahí está, este es AOC, o sea, este angulito, este, ¿cómo me dice que es? Me dice que es igual al angulito, a dos veces la medida del angulito COB. A dos veces esto me dice, ¿no? Me pide que calcule AOC. Bien, entonces, mira, le vamos a llamar X. Como me dice de que AOC es el doble de COB, entonces eso sería 2X. Ahora, mire, vamos a calcular el valor de X porque acá lo que me pide es la medida del ángulo AOC. Y AOC, fíjate que simplemente es 2X. Y necesitamos el valor de X para poder calcular AOC. Pero te cuenta que estos dos ángulos consecutivos forman un ángulo recto. Entonces, eso quiere decir que la suma de estos dos angulitos, ya, 2X y X, ¿cuánto debe ser esta suma? Esta suma debe ser 90 grados, ¿no? O sea, son ángulos complementarios, ¿no? Listo, 90 grados. De aquí despejamos X. ¿Cuánto me sale X? 2X más X, eso me da 3 veces X. Ya, me da 3X. Allá, X va a ser igual a 90 grados. Ya, 90 entre 3, 30 ya. 30. Vamos a pasar entonces a seguir por la mitad. Problema 7 nos toca, ¿no? Y justamente el problema 7 ya es un problema sobre ángulos entre dos rectas paralelas, ¿no? Ya, y esa parte no hemos hecho, ¿no? La parte teórica de esto, ¿no? Ya, entonces, mira, vamos a hacer la parte teórica de esto. Ya, pues vamos a hacerlo rápido más. Acá abajito. Vamos a hacer justamente ángulo entre dos rectas paralelas y una secante. Ángulo entre dos rectas paralelas
Muy bien. Ángulo entre dos rectas paralelas y una secante. Ya está. Muy bien. A ver, ¿qué me está queriendo decir con esto? Mira, vamos a tener, mira, antes de eso, mira, dos rectas paralelas. ¿Ya? Dos rectas paralelas. ¿Ya? Dos rectas paralelas. A ver, antes de eso. A ver, quiero ver que esto esté para ambos lados. Ya, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí tengo, mira, mis dos rectas paralelas. ¿Cuándo se dice que son rectas paralelas? Cuando las dos rectas, justamente, estas dos rectitas, nunca van a llegar a tener un punto en común, ¿no? Ya, no tienen puntos en común. Ahí decimos que son rectas paralelas. ¿Listo? Ya, rectas paralelas. Dicho de otra manera, ¿no? O sea, nunca van a llegar a intersectarse, ¿no? Ya, listo. Ahora, tengo ahí las dos rectas paralelas. Me está faltando la recta secante, ¿no? Listo. Ya, a ver. Aquí, mira. Aquí vamos a colocar la recta secante, ¿ya? Muy bien. Aquí, miren, se van a formar varios angulitos. ¿Ya? Listo, se forman varios angulitos. Por ejemplo, se forman estos. Estos dos que tienen sus nombrecitos. También se forman estos. Estos dos que tienen sus nombrecitos. ¿No? Y acá no. Estos dos también. Y también estos dos. En total son 8 angulitos que se forman. A cada angulito le vamos a poner un numerito. Y le vamos a asignar un numerito. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Muy bien. Acá, ¿qué vamos a tener? Mira. Por ejemplo, vamos a tener, mira, que los angulitos 1 y 6, digo, 4 y 6, 3 y 5, se les llama ángulos alternos internos. Ahora, mira. Recuerda también esto, mira aquí, mira. Ya, recuerda también esto. Ya, recuerda esto. Ya, mira, acá no. Justamente toda esta región de acá, mira, las paralelas se llama la región interior. Ya, región interior. Y todo lo que está fuera de eso se llama región exterior. Mira, de aquí te vamos a sacar por los nombrecitos, justamente de estos angulitos. Ya les estaba diciendo que tenemos los ángulos alternos internos. Ya, ángulos alternos. Tal como se me dice, son alternos. Pero me dice que son alternos, pero de la región interior, ¿no? Alternos internos, me está diciendo. Ya está. Ángulos alternos internos. Ya está. ¿Bien? Ahí está. Listo. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? A todos los angulitos que se encuentran en la región interior. Y ya te he dicho, ¿no? Que es todo lo que está de color moradito. Ya, y mira, de forma alternada también, pero no. 4, por ejemplo, se cumple que 4 es igual a 6. Acá mismo, ¿ya? 4 es igual a 6. ¿Qué más se cumple? Se cumple también que 5 es igual a 3. Ya está. Ya está. Así como tenemos ángulos alternos internos, también tenemos los ángulos alternos, pero externos. Ya también, ¿no?
Listo. Ángulos alternos externos. Yo también aquí, ¿ya? Ángulos alternos externos. Ya está. Muy bien. Mira, justamente, ¿cuáles son esos ángulos alternos externos? Ya, justamente de la misma manera que los ángulos alternos internos. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo alterno, ya, externo justamente de uno? Justamente va a ser 7, pues, ¿sí o no? Ya, va a ser 7. Entonces ahí tengo que 1 es igual a 7 y el ángulo alterno externo de 2 es 8. Entonces 2 es igual a 8. Listo. ¿Qué más vamos a tener acá? Mira, vamos a tener los ángulos correspondientes. ¿Listo? Los ángulos correspondientes. Ya está. Muy bien, ángulos correspondientes, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, los ángulos correspondientes? Vamos a tener, mira. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo correspondiente a uno, por ejemplo? El ángulo correspondiente a uno, ¿ya?, le corresponde justamente 5. O sea, a un ángulo exterior le corresponde un ángulo interior. ¿Ya? Y obviamente eso van a ser igual en medida. 1 es igual a 5. ¿Cuál es el ángulo correspondiente a 2? El ángulo correspondiente a 2 sería 6. El ángulo correspondiente a 4 sería el 8. Y el ángulo correspondiente al 3 sería el 7. ¿Listo? Ahí está, ahí tenemos entonces justamente los 4 pares de ángulos correspondientes. ¿Listo? También tenemos los ángulos conjugados, ¿no? Tenemos los ángulos conjugados. Ángulos conjugados. Ya, ángulos conjugados. Ahí está. Ya, vamos a ver acá lo siguiente. Ángulos conjugados. ¿Listo? Ya miren, por ejemplo, ¿cuáles son los ángulos conjugados? Por ejemplo, ¿cuál es el conjugado de 4? El conjugado de 4 es, solitos, ¿cuánto va a ser? Va a ser, es el conjugado de 3. El conjugado de estos dos me va a dar ¿cuánto? 180. El conjugado de 1 en este caso es 8. Y va a dar 180. Muy bien, lo que he puesto en la parte de arriba, por ejemplo, son conjugados internos. En la parte de abajo estoy colocando los conjugados externos. ¿Ya? Y el otro, por ejemplo, ¿cuál es el conjugado de 2? Sería 7. ¿Cuánto me da esa suma? También me da 180 grados. ¿Está bien? Listo. Ya está. Eso es lo que se cumple. ¿Ya? Muy bien. Listo. También acá podemos justamente ver la clasificación de los ángulos, por ejemplo, opuestos por el vértice también. Pero eso ya lo hemos analizado en la primera parte. También ¿no? Tenemos también los ángulos suplementarios, que también ya lo hemos visto en la primera parte. Y ya lo puedes verificar también en el gráfico, ¿no? Ya, lo puedes verificar también eso. Solamente eso de acá, ¿no? Para que tengas conocimiento de qué son ángulos alternos internos, alternos externos, los ángulos correspondientes y los ángulos conjugados. Ahora, vamos a ver acá, mira algunas propiedades más. Ya, propiedades sobre justamente este tema. Propiedades. Ya, propiedades.
Ya está. Propiedad. Listo. Vamos a ver la primera propiedad, mire. A ver. ¿Qué he puesto? ¿Qué he puesto? Aquí tiene que ser así. Cuando tengo, mira, justamente de esta forma. Ya, a ver, obviamente acá, mira, tenemos que poner lo siguiente. L1 y acá vamos a poner la recta L2. Ya, eso me estaba olvidando en los gráficos, ¿no? Listo. A ver, aquí, para las propiedades todavía debemos poner ya. Eso no vamos a poner ya. A ver, L1 todavía tiene que ser, no, tiene que ser justamente paralelo a L2, pues, ¿no? Listo, entonces ya saben que necesito un poquito más llevar arriba. Y voy a colocar eso ya. Ya está. Si se cumple, mira que L1, o sea, la recta L1 es paralelo a L2. Justamente vamos a ver todas las propiedades que vamos a ver a continuación. Ya está. A ver, aquí me faltaba ponerle L1, es la recta L1 y esta es la recta L2. Y acá tenemos la recta secante, ¿no? L3 vamos a poner ya. Listo, acá no te olvides que L1 tiene que ser paralelo a L2. Ya está. Ya eso me falta. Muy bien. Vamos a ver, entonces aquí mira, si tenemos justamente una figura de esta forma, un gráfico de esta manera, y de repente tenemos estos angulitos que me den por dato, este de aquí, este lo vamos a llamar alfa, a ese lo voy a llamar tetita, y que de repente a mí me pide calcular este angulito, este de aquí, que lo vamos a llamar x, que va a ser igual a x. X simplemente va a ser igual a la suma de los otros dos angulitos, ¿no? Alfa más tita. ¿Listo? Ya está. Muy bien. A ver acá. Estamos mal. Ahí eso tiene que ser al revés, pues. Ahora sí. Ya está. X justamente va a ser igual a alfa más tita. Vamos a ver acá otra propiedad. 2. Ya. Y mira, algo parecido, mira. Listo. A ver, esto. Ya está. Acá la recta L1. Esto, mira. Ya, a ver, a ver. Vamos a llamarle esto alfita, betita y tetita. Y a estos otros angulitos vamos a llamarle X y Y, ya. X y Y. ¿Qué se cumple acá? Mira, se cumple que los angulitos que se abren para el lado derecho, o sea, X más Y, digo, para el lado izquierdo en este caso, la suma de esos angulitos, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los angulitos que se abren para el lado derecho. Alfa más beta más tita. ¿Listo? Eso se cumple. ¿Ya? Claro, justamente la consecuencia de este teorema, de esa propiedad, justamente es el primerito. Es el primerito, ¿no? Parecido. ¿Listo? Y vamos a ver acá, mira, una propiedad más, ¿ya? La propiedad, esta también se llama, ¿no? La propiedad del serruchito, pues, ¿no? Más conocido como la propiedad del serruchito, ¿no? Ya, vamos a ver entonces la tercera propiedad, mira.
A ver, aquí. 3. Ya está, mire, de esta manera. Ya cuando hagamos un gráfico de esta forma, eso vamos a llamarle alfa, beta, tita y omega. ¿Qué se cumple? Que la suma de esos angulitos, alfa más beta más tita más omega, ¿a qué va a ser igual? Esta suma va a ser igual a 180 graditos. ¿Está? Y ya está. Esas tres propiedades, ¿ya? Ahora sí, mira, vamos a continuar con la resolución de los problemitas. Nos vemos que en el problemita número 6 nos toca el problema 7. Problema 7. Justamente esto. Vamos con la 7. Ya, problema 7. Ya, ¿qué me dice el problema 7? Mira. En la figura me dice, si L1 es paralelo a L2, ya tenemos rectas paralelas, ¿no? Entonces utilizamos las propiedades que se cumplen justamente entre esas rectas paralelas. ¿Listo? Calcule X, me dice, ¿no? Ya, mira. ¿Te das cuenta, mira, que este 80, justamente este 80, te das cuenta, mira, de esas dos rectas paralelas, es 80 con este angulito de acá, que es X más 30, ¿cómo son? Son ángulos alternos internos, ¿no? La Z, ¿no? Más conocido como Z. Es como son ángulos alternos internos, eso quiere decir que esto también, ¿cuánto debe ser? Esto debe ser 80, pues, ¿sí o no? Esto debe ser 80. Ya, todo eso, obviamente. Ya, pero te das cuenta, mira, que ahí tienes que X más 30 me da 80. X, entonces, ¿cuánto debe ser? X debe ser 50. Entonces, esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Listo. Siguiente problema. Problemita número 8. Problema 8. Muy bien, problema número 8. Ya, ¿qué me dice en la 8? Y me dice de la misma manera, ¿no? Si L1 es paralelo a L2, calcular beta me pide, ¿no? Calcular beta. Ya. Me pide beta, ¿no? Listo. Primero, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Fíjate, mira. Mm, ya, mira, fíjate lo siguiente acá, mira. En estos dos angulitos, 4x y 100 graditos. ¿Cómo son esos angulitos? Son ángulos conjugados, ¿sí o no? Eso que la suma debe ser esta de aquí para que sea 180. Esa es la suma me dé 180. Para que esto me dé 80, entonces x, ¿cuánto sale? Ya, entonces de ahí, mira, vas a tener que x tendría que ser 20, ¿no? Porque 4 por 20 me da 80. Muy bien, ya abro eso. X tengo que es 20. Ahora, mira, fíjate, yo quiero beta, ¿no? Ya, mira. Pero te das cuenta, mira, que tengo ese angulo X, ¿no? Este X opuestos por el vértice sería este también, ¿no? X, opuestos por el vértice. Si esto es X, entonces esto va a ser X. Y fíjate, mira, ahora, mira, fíjate ahora en lo siguiente. Este betita con este X más 4X, o sea, X más 4X, ¿cómo son esos dos angulitos? Beta, o si no, mira, puedes hacer esto. Este beta por ángulos correspondientes, no le corresponde esto, bueno, acá tendría que ser beta, por ángulos correspondientes. Se baja nomás, bueno, listo. Dado de que, mira, este es 80 y este es 20, ¿cuánto es este angulito? Todo es 100, ¿no? Ya, es 100. Así es que 100, beta, ¿cuánto debe ser entonces? Si te das cuenta, esos tres angulitos forman un par lineal. Entonces, betita tendría que ser 80.
80 grados, ¿no? Al toque. Ya está. Entonces mi respuesta aquí sería 80 porque lo que me pide es justamente beta, ¿no? Listo. Pasamos bien entonces al problemita 9. El que nos dice problemita 9. A ver, otra vez, otra vez. Problema 9. Ya está. Problemita 9. Ya, ¿qué me dice? Mira, en el gráfico, calcula X, me dice, ¿no? Si L1 también me dice que es para el L2. Ya, mira, fácilmente acá, ¿no? ¿Puedo completar este angulito? Claro que sí. 760. Esto tendría que ser 20, ¿no? Porque ambos forman un par lineal. Lo mismo va en la parte de arriba, 720. Entonces, esto tendría que ser 60. Y la primera propiedad que hemos visto en rectas paralelas, ¿no? Se supone que X acá que debe ser igual. La suma, ¿no? La suma de estos dos. 60 más 20. ¿Cuánto es X entonces? X sería 80, ¿no? Porque 60 más 20 me da 80. ¿Listo? Pasemos al siguiente problema. Problemita número 10. El problema 10. Ya, problemita 10. Listo, problema 10. Del gráfico me pide que calcule lo siguiente. Ya me pide calcular X, ¿no? Pero me da este dato, ¿no? De que alfa menos theta es igual a X tercios. Ya tenemos ese dato. Ya, a ver, un ratito, señores. Ya está. Muy bien, calculemos entonces acá el valor de X, ¿ya? Muy bien, mira, fíjate acá que tenemos lo siguiente, mira, ¿no? Tenemos esta relación de que alfa menos theta es X tercios. Ya, tenemos esa relación. Pero si te fijas acá en este problemita, mira, tú tienes tetita, tienes alfita y tienes 60 grados. Fíjate en esos tres angulitos. Esos tres angulitos, ¿qué forman? Forman un ángulo de una vuelta. Si esto es 60 grados, ¿cuánto debe ser la suma de alfa más theta? Si tú sabes que la suma, digo que la medida del ángulo de una vuelta es 360. Alfa más theta, ¿cuánto debe ser? Fíjate, este es 60. Ya, entonces estos dos, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 300, pues, ¿no? Para que me dé justamente 360, ¿no? Con este 60. Entonces, alfa más theta es 300 graditos. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más podemos hacer ahora aquí? Mira. Ya, pues tengo alfa más theta que es 300 y tengo este dato también que me dice que alfa menos theta es igual a x tercios. Ya está. Ahora, miren, también de acá puedo sacar otra relación, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, esta es una primera relación que estoy sacando. Ya, la otra relación que puedo sacar es ahora la siguiente. Mira. Si te fijas y te das cuenta, mira, que x y theta, ¿qué forman? Forman un par lineal. Como forman un par lineal, entonces quiere decir que x más theta, ¿cuánto va a ser? Va a ser, ya está. Ahora sí, mira, profesor, tengo acá este sistema de ecuaciones. ¿Qué hago entonces para poder calcular? Queremos el valor de x. ¿Listo? Ecuación. Ya, pues primero tendríamos que trabajar, ya, pienso que debemos trabajar primero con estas dos ecuaciones. Esto lo vamos a apartar un poquito, ya, ahí abajo, y trabajemos con estas dos ecuaciones. Ya, con esas dos ecuaciones. ¿Listo? Con estas dos. ¿Ya? Y para mi caso, bueno, para mí, lo que me conviene es justamente aquí, ¿ya? No sumar, porque si voy a sumar, justamente tita se va a cancelar, ¿no? Y yo no quiero que tita se cancele porque tita acá aparece. Es mía. Lo que voy a hacer es, vamos a restar, ¿ya? Voy a restar, pero de esta forma, mira. Al de arriba le voy a restar, de abajo hacia arriba vamos a restar, ¿ya? De abajo hacia arriba.
¿Listo? Si resto de abajo hacia arriba, voy a tener, mira, alfa menos alfa, 0. Tita menos menos tita sería 2 veces tita. Ah, ya. Entonces, hasta el momento me sale aquí 2 veces tita. ¿A qué va a ser igual? A 300 graditos. No. Y en este lado de la igualdad vamos a tener 300 graditos menos x tercios. A menos x tercios. Listo. Es lo que me está quedando. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Mira. Tenemos esto de acá, este valorcito de acá, de que 2 tita es esto. Pero acá tengo esto, ¿no? Tengo esto. Ahora, ¿qué hago entonces, mira, con esto? Ah, profesor, mira, vamos a hacer eso. Voy a buscar acá 2 tita para justamente reemplazarlo después. Así yo quiero 2 tita. Entonces aquí vamos a multiplicarlo por 2. ¿Ya? Lo multiplico por 2. Si lo multiplico por 2, aquí voy a tener 2 veces x más 2 veces tita, ¿no? Pero 2 veces tita es 300 grados menos x tercios. Eso aquí va a ser igual a 180 por 2 sería, ¿no? 360 grados. ¿Listo? Así me estaría quedando. Muy bien, de acá despejemos x, ¿ya? 300 pasa a sumar, digo a restar, perdón, a 360, simplemente sería 60 graditos. 2x tercios menos x tercios, eso es 5x tercios. ¿Listo? Estaría quedando así. ¿Ya? Muy bien. De aquí sacas por el valor de x. ¿Cuánto me sale x? 60 entre 5, 12 por 3, 36 graditos, ¿no? X me sale 36 grados. ¿Listo? Ya está. Listo. Muy bien, vamos a hacer una más. Ya, hacemos una más aquí. El problemita 11. El problemita 11. ¿Qué me dice el problema 11? Me dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B. Ya, A o B. B o C y C o D. Me dice calcular la medida del ángulo A o C siendo OC bisectriz del ángulo BOD y la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOD me dice que es 56. Ya, planteamos lo siguiente. Tenemos los angulitos consecutivos AOB, listo, AOB, ya, BOC y COD. ¿Estamos bien? COD, ya, de esa forma. Ya, así, ya, ahí está. Ya muy bien. Aquí tenemos el angulito AOB, ya, BOC y COD. Ya está. ¿Qué más me está diciendo? Mira, me pide calcular la medida del ángulo AOC. Ah, ya me pide AOC, justamente todo esto. ¿Qué lo vamos a llamar? Siendo O de B o D. Ah, ya. OC me dice que es bisectriz, que al ángulo lo divide en dos partes iguales. Este pedacito va a ser igual a este otro pedacito. ¿Listo? Son iguales. ¿Ya? Ya está. No le puedo todavía ningún valor, pero solamente se pone acá mía de color verdecito con su puntito, ¿no? Para indicar que son iguales. Ya. ¿Qué más me dice? La medida del ángulo AOB, o sea, esta de aquí, más AOD, allá, AOD, me dice que es 56. Allá, vamos a ver entonces acá. Ahora sí le voy a dar valores, ¿ya? A estito le vamos a llamar tetita, tetita, y a esto también le llamamos tetita. Ya, ahora sí planteamos. Según el dato me dice que la medida del ángulo AOB, ¿no? AOB. AOB, ¿quién es aquí? AOB es esto, ¿no? Pero aquí no tengo AOB, ¿no? Pero puedo calcularlo por una resta de ángulos. Sí, pues, ¿no? Sí lo puedo calcular. ¿Cuánto me saldrá entonces aquí AOB? Te das cuenta que simplemente va a ser AOC menos BOC. Entonces, esto va a ser
x menos de tita, ¿no? Porque A o C es x y B o C es tita. Es x menos tita. Ya tengo entonces A o B, ¿no? Que es x menos tita. A esto le voy a sumar ¿qué cosa? Le sumo la medida del ángulo A o D, pero A o D, ¿qué es? Es todo, ¿no? A o D, que simplemente va a ser, mira, este X, más este tita, ¿no? O sea, A o C más C o D. O sea que es X más tita. Ya está. ¿Y esa que es igual me dice? Eso es igual a 56. ¿Quién se cancela aquí? Más tita menos tita se hace 0. ¿Qué me queda? X más X, 2X. 2X es igual a 56. Sácale la mitad a ambos lados. ¿Y X cuánto me sale? 28. ¿Estamos con la respuesta? La respuesta sería 28. ¿Listo? Ya está. Bueno, chicos. A ver. De repente tienen alguna consulta. Pueden consultar ahorita. A ver que el chat está reventando acá. No puedo ver el chat. ¿Qué pasó? A ver. 5 tercios. Pero un ratito, un ratito. Ah, ya, de acá de donde sale 5 tercios. Es solamente vas a restar este 2x menos x tercios. Es como restar 2 menos un tercio, ¿no? Y 2 menos un tercio, ¿eso cómo se trabaja? Esa es aritmética nada más, muchachos. Ya, acá por ejemplo tienes 2x menos x tercios. Entonces así, ¿no? Se multiplica y acá la operación que corresponde, que es menos, se resta. 3 por 2, 6. Menos uno sería, ¿no? 5. X, no te olvides. Tercios. De ahí sale 5x tercios. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, de ahí sale justamente. Ya, a ver, un momentito, ¿ya? A ver, me están diciendo justamente de dónde sale en la 11, ¿no? X menos tita. Ya, vamos a ver, mire. Fíjate que mira, me pide A o B, ¿no? Ya, queremos A o B. Ya, A o B queremos. Medida del ángulo A o B. Ya, pero A o B es esto. Es tita es A o B. Pero A o B, por ejemplo, yo no tengo, ¿no? No tengo esa angulita, no tengo esa medida. Pero yo lo puedo obtener justamente como la diferencia, mira, del angulito A o C, ¿no? Fíjate, mira, A o C, mira. A o C es esto, que justamente la medida cuánto es, ese sí lo tengo, es X, ¿ya? ¿Qué le debo quitar a O C para obtener A o B? Ah, le debo quitar este pedacito, este, ¿no? B o C debo quitar. Ah, ya, entonces a todo lo que es X le quito a tita, entonces ahí me sale X menos tita, ¿ya? De ahí me sale X menos tita, listo. Ya, de ahí sale exactamente X menos tita, ya está. El internet se ha ido por momentos, ahí no me da cuenta. Ahora, ¿qué? Dice A o C. Ya. Ya, el X más tita. Es de la misma manera, muchachones. Es de la misma forma. Ya, X más tita es de la misma manera. Acá me dice la medida del ángulo A o D, ¿no? A o D es todo esto. A o D. Pero A o D, mira, lo puedes obtener como A o C. Porque A o C lo tienes, esa medida es X. Ya, A o C más C o D, pues, ¿no? Y C o D es este pequeñito. Tita. O sea que A o D es X más tita. De ahí sale. ¿Ya? Solamente es que tengas un poquito de, o sea, que lo veas bien el gráfico nada más. Tienes que ver bien el gráfico. En geometría se trata de eso, ¿no? Ver el gráfico bien
y trata de imaginar un poquito más, ¿ya? Porque después en triángulos se hace trazos, ¿no? Se hacen trazos auxiliares y es un poquito ya más complicado. Por eso es que normalmente primero se trabaja con segmentos, luego se trabaja con ángulos. Ya para que luego ya que en triángulos ya pues ya tengas un poquito ya más de visión, tengas un poquito ya más de justamente, ¿no? De idea justamente, ¿no? Cómo es que se trabaja. Porque todo a partir del tema de, por ejemplo, de triángulos para adelante, todo se trabaja con ángulos, ángulos y segmentos, ángulos y segmentos. Y es muy importante que sepa por eso estos dos temas que son básicos para los siguientes temas. ¿Ya? Bueno, ya no hay preguntas, creo, ¿verdad?